Jean Piaget fue un maestro en la observación del mundo natural antes de dirigir su atención a los misterios de la mente humana. Durante su infancia y adolescencia, recorría las colinas, arroyos y montañas de Suiza occidental recogiendo caracoles. Este temprano interés lo llevó a escribir su tesis doctoral sobre los moluscos de las montañas del Valais. De estos años de exploración, Piaget aprendió a observar con detalle y a clasificar con rigor, habilidades que más tarde aplicaría al estudio del pensamiento infantil. En un campo que había estado dominado por teorías abstractas y poca observación científica directa, Piaget se propuso extraer sus conclusiones directamente de los hechos, por complejos o paradójicos que fueran. Además de su destreza metodológica, Piaget poseía un conocimiento excepcional de filosofía, una combinación poco común en el ámbito científico. La psicología infantil estaba entrelazada con profundos problemas epistemológicos, pero Piaget optó por centrarse en cuestiones concretas como ¿por qué un niño habla y a quién se dirige? ¿O por qué hacen tantas preguntas? Convencido de que las respuestas a estas preguntas podían ser de gran utilidad para los maestros, Piaget escribió El lenguaje y el pensamiento en el niño, una obra dirigida principalmente a ellos. En aquella época, los investigadores que estudiaban la psicología infantil solían adoptar un enfoque cuantitativo, asumiendo que los niños tenían simplemente menos habilidades mentales que los adultos. En contraste, Piaget sostenía que la diferencia era, en esencia, cualitativa. Los niños no pensaban menos, sino de una manera fundamentalmente distinta. Para Piaget, los problemas de comunicación entre adultos y niños no se debían a una falta de información, sino a las diferencias radicales en cómo cada uno se percibe a sí mismo y entiende el mundo que lo rodea. ¿Por qué hablan los niños? En las páginas iniciales, Piaget se formulaba lo que admitía era una pregunta extraña: ¿cuáles son las necesidades que un niño tiende a satisfacer cuando habla? Cualquier persona sana diría que el objetivo del lenguaje es comunicarse con los otros, pero si esto fuera así, se preguntaba por qué los niños hablan cuando no hay nadie alrededor. ¿Y por qué incluso los adultos se hablan a sí mismos, sea internamente o murmurando en voz alta? Resultaba obvio que el lenguaje no podía reducirse a la única función de simplemente comunicar el pensamiento. Piaget llevó a cabo su investigación en el Instituto Rousseau de Ginebra, abierto en 1912 para el estudio de la formación de niños y maestros. Allí observó niños de 4 y 6 años, anotando todo lo que decían mientras trabajaban y jugaban, y el libro incluye transcripciones de sus conversaciones. Lo que Piaget descubrió enseguida, y cualquier padre puede confirmarlo, es que cuando los niños hablan, muchas veces no hablan a nadie en particular. Están pensando en voz alta. Identificó dos tipos de habla, egocéntrica y socializada. En el tipo egocéntrico había 3 patrones. En primer lugar, la repetición se refiere a un tipo de habla no dirigida a nadie, donde el niño dice palabras simplemente por el placer de hablar. Por otro lado, el monólogo consiste en comentarios completos que acompañan las acciones o el juego del niño, como una narración personal de sus actividades. Finalmente, el monólogo colectivo ocurre cuando varios niños parecen conversar entre sí, pero en realidad no prestan atención a lo que los demás están diciendo. Por ejemplo, una sala con 10 niños sentados en mesas distintas puede ser ruidosa debido a la cantidad de voces, aunque cada niño esté hablando consigo mismo. Observó que hasta cierta edad, pensaba que a los 7 años, los niños no tienen continencia verbal, sino que tienen que decir lo que les viene a la cabeza. Un jardín de infancia o una guardería, escribió, es una sociedad en la que, en rigor, la vida individual y la social no están diferenciadas. Dado que los niños se creen el centro del universo, no se necesita la idea de privacidad ni hay que mantener puntos de vista por consideración hacia los otros. Los adultos, por el contrario, a causa de su comparativa ausencia de egocentrismo, se han adaptado a un patrón de habla plenamente socializado, en el que muchas cosas quedan sin decir. Solo los locos y los niños, podría decirse, dicen todo lo que piensan, porque solo ellos importan realmente.
Por eso los niños son capaces de hablar todo el tiempo que están en presencia de sus amigos, pero nunca son capaces de ver las cosas desde el punto de vista de los amigos. Parte de la razón del egoísmo de los niños es que una porción significativa de su lenguaje implica gestos, movimientos y sonidos. Como estos no son palabras, no pueden expresarlo todo, de modo que los niños han de permanecer parcialmente prisioneros de su propia mente. Podemos comprender esto cuando apreciamos que cuanto mayor es el dominio del lenguaje de un adulto, más probable es que sean capaces de entender, o al menos ser conscientes de los puntos de vista de los otros. En realidad, el lenguaje permite a las personas ir más allá de sí mismas, razón por la cual la cultura humana hace tanto hincapié en enseñar a los niños. Pues así se les permite finalmente ir más allá del pensamiento egocéntrico. Distintas maneras de pensar, mundos diferentes. Piaget tomó prestada una distinción del psicoanálisis entre dos tipos de pensamiento. El pensamiento dirigido o inteligente, que tiene un objetivo, se adapta a la realidad y puede comunicarse en el lenguaje. Este pensamiento se basa en la experiencia y la lógica. Y el pensamiento no dirigido o autista, que implica objetivos no conscientes y no adaptados a la realidad, basados en la satisfacción de los deseos más que en la búsqueda de la verdad. El lenguaje de este tipo de pensamiento se basa en imágenes, mitos y símbolos. Para la mente dirigida, el agua tiene ciertas propiedades y obedece a ciertas leyes. Se piensa tanto conceptualmente como materialmente. Para la mente autista, el agua solo es relevante en relación con los deseos o necesidades, es algo que puede beberse, verse o disfrutarse. Esta distinción ayudó a Piaget a valorar el desarrollo del pensamiento de los niños hasta la edad de 11 años. Desde los 3 a los 7 años los niños son fundamentalmente egocéntricos y tienen elementos de pensamiento autista, pero de los 7 a los 11 la lógica egocéntrica deja paso a la inteligencia perceptiva. Piaget realizó experimentos en los que se pedía a los niños que contasen una historia que se les había narrado o que explicasen algo, como el funcionamiento de un grifo que se les había enseñado. Antes de los 7 años, a los niños, en realidad no les importaba si las personas a quienes hablaban entendían la historia o el mecanismo. Podían describir, pero no analizar. Pero a partir de los 7 a 8 años, los niños no presuponían que la otra persona supiera lo que querían decir e intentaban dar una explicación fiel, ser objetivos. Hasta esa edad, su egocentrismo no les permite ser objetivos. Lo que no pueden explicar o no saben, se lo inventan. Pero después de la edad de 7 a 8 años los niños saben lo que significa hacer una traducción correcta de la verdad, esto es, la diferencia entre invención y realidad. Piaget se dio cuenta de que los niños piensan mediante esquemas que les permiten centrarse en la totalidad de un mensaje sin tener que entender todos los detalles. Cuando oyen algo que no entienden, los niños no intentan analizar la estructura de la frase o las palabras, sino que intentan captar o crear un significado global. Observó que la tendencia en el desarrollo mental va siempre de lo sintético a lo analítico, ver primero la totalidad, antes de adquirir la habilidad de descomponer en partes las cosas o de categorizar. Antes de los 7 a 8 años, la mente del niño es fundamentalmente sintética, pero más tarde desarrolla capacidades de análisis que indican el cambio de la mente juvenil a la mente adulta. La lógica del niño. Piaget se preguntaba por qué los niños, especialmente los menores de 7 años, fantasean, sueñan y usan tanto su imaginación. Observó que puesto que no realizan un pensamiento deductivo ni analítico, no hay razón para distinguir con claridad entre lo real y lo no real. Como sus mentes no funcionan en términos de causalidad y evidencia, todo parece posible. Cuando un niño pregunta a un adulto, ¿qué pasaría si yo fuera un ángel?, no vale la pena seguir porque sabemos que no puede ser verdad. Pero para un niño, no solo todo es posible, es explicable, ya que no se necesita ninguna lógica. Para satisfacer su mente, lo único que se necesita es motivación. Por ejemplo, el balón quiso rodar por la colina, así que lo hizo. A los 6 años, un niño puede percibir que un río desciende por una colina porque quiere.
Un año más tarde lo explicará más o menos así: el agua siempre corre hacia abajo, por eso el río desciende por esta colina por aquí. ¿Por qué muchos niños pequeños preguntan incesantemente, ¿por qué? Porque quieren saber la intención de todos y de todas las cosas, aunque sea algo inanimado, sin darse cuenta de que solo algunas cosas tienen intenciones. Más tarde, cuando los niños pueden apreciar que la mayoría de las cosas son causadas más que intencionadas, sus preguntas se dirigen a la causalidad. El periodo anterior a la comprensión de la causalidad, la época de precausalidad, coincide con el periodo de egocentrismo. El mundo de fantasía, como lo etiquetamos desde nuestra mirada de superioridad, parece frío, realidad pura y dura para los niños pequeños. Porque en su interior todo tiene sentido según sus propias intenciones y motivaciones. En realidad, como irónicamente observó Piaget, el mundo de un niño parece funcionar tan bien que, según su manera de ver las cosas, no se necesita la lógica para sostenerlo. A los adultos a menudo les resulta difícil comprender a los niños porque han olvidado que la lógica no juega ningún papel en la mente de un niño. No podemos hacer que los niños piensen del mismo modo que nosotros, antes de que lleguen a una cierta edad. En cada edad, los niños obtienen un determinado equilibrio respecto a su entorno. Es decir, el modo de pensar y percibir a los 5 años explica perfectamente su mundo. Pero ese mismo modo no funciona cuando tienen 8 años. En escritos posteriores, Piaget investigó la etapa final del desarrollo mental, que comienza a los 11 o 12 años. La capacidad de los adolescentes para razonar, pensar abstractamente, hacer juicios y considerar posibilidades futuras les hace esencialmente iguales a los adultos. A partir de ese momento es cuestión de aumentar la capacidad más que de cambios cualitativos. La epistemología genética. Aunque aún se debaten ciertos aspectos sobre el ritmo exacto de los estadios del desarrollo infantil, las teorías de Jean Piaget han resistido con firmeza el paso del tiempo. Su influencia ha sido notable en la educación preescolar, primaria y secundaria, transformando prácticas pedagógicas en todo el mundo. Sin embargo, Piaget no se veía a sí mismo como un psicólogo infantil. Más bien, es preciso reconocerlo como un científico dedicado a las teorías del conocimiento. Sus observaciones sobre los niños no solo revolucionaron nuestra comprensión del pensamiento infantil, sino que también iluminaron aspectos fundamentales de la mente adulta. Por ejemplo, tanto niños como adultos utilizan esquemas para dar sentido al mundo, ajustando y acomodando nueva información a lo que ya conocen. Piaget fue el pionero de la epistemología genética, un campo que explora cómo evolucionan las teorías del conocimiento a medida que se incorporan nuevos datos. Según él, la mente humana es una construcción compleja y, en cierto modo, arbitraria, diseñada para interpretar la realidad desde un modelo propio. Para Piaget, la educación no debía limitarse a transmitir hechos, sino que debía respetar estos modelos mentales y fomentar la capacidad de adaptarse al cambio. Ignorar esta perspectiva, advertía, generaría conformistas pasivos, incómodos con las transformaciones y poco inclinados a la innovación. En contraste, abogaba por educar para la creatividad, el pensamiento crítico y la conciencia de la subjetividad de nuestras propias percepciones. Sus primeros estudios sobre el lenguaje y el pensamiento infantil llevaron a descubrimientos significativos sobre cómo los adultos procesan el conocimiento y desarrollan nuevas comprensiones. El mensaje central de Piaget es claro y revolucionario: los niños no son simplemente adultos en miniatura con habilidades reducidas. Ellos piensan de manera cualitativamente distinta. La mente del niño es profundamente compleja, atravesada por desafíos estructurales, funcionales, lógicos y hasta epistemológicos. Seguir el hilo de coherencia en este laberinto intelectual es una tarea ardua que exige rigor y sensibilidad. Por ejemplo, los niños tienden a hablar mucho más que los adultos, acompañando casi todas sus actividades con comentarios como: «Estoy dibujando un sombrero» o «Lo hago mejor que tú». Esto podría interpretarse como un pensamiento más social y menos introspectivo, pero en realidad refleja algo más profundo.
Los niños carecen de continencia verbal porque aún no han desarrollado el concepto de guardar pensamientos para sí mismos. Aunque parecen comunicarse constantemente con quienes los rodean, rara vez adoptan su perspectiva. Piaget, con su aguda capacidad para observar y su enfoque innovador, transformó estas aparentes trivialidades en hallazgos fundamentales sobre la naturaleza del pensamiento y la educación. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.